Hola a todos chicos, espero que estéis bien, que estéis animados para recibir la clase de hoy. Es un tema súper importante en historia porque marcó un antes y un después en la evolución de Europa. Hay acontecimientos que no suponen un cambio tan importante, pero este sí que es el caso, ¿vale? La clase de hoy es el Antiguo Régimen. Como digo, pues un tema súper importante. Vamos primero a la definición. Antiguo régimen, antiguo ya sabéis lo que es, ¿no? Algo, pues eso, del pasado, es siempre con un carácter peyorativo. Peyorativo es con una mala visión al respecto. Y régimen viene del latín, regere, que significa gobernar, gobierno. Es como, digámoslo así, el antiguo régimen era la antigua forma de gobernar. ¿Quién acuñó este término? Pues los revolucionarios de la Revolución Francesa, ¿vale? Fueron ellos quienes calificaron el periodo anterior de antiguo régimen como que era algo que ya debía superarse y dejarlo a un lado, ¿vale? El antiguo régimen, ¿qué es? Pues es un sistema social y político que, por cierto, era el que utilizaban la mayor parte de los países de Europa en el siglo XVII y XVIII. Y este periodo tiene tres características fundamentales. La primera es la monarquía absoluta. Monarquía, sabéis que viene de monarca, de rey. Vale, monarquía absoluta significa que el poder absoluto lo tenía el rey. Hoy en día no ocurre eso. El poder reside en la nación, en todas las personas. Pero en aquella época no. Monarquía absoluta. Hoy en día los poderes están separados, supongo que os sonará poder ejecutivo, legislativo, judicial, pero en aquella época no, todo lo tenía el rey. Y esto tiene un peligro, y es que el rey podía hacer un abuso de este poder. En aquella época, para justificar este poder absoluto del rey, se decía que el rey tenía ese poder porque Dios se lo había concedido. Entonces es como que el rey no tenía que responder frente a nadie más que a Dios. La segunda característica, sociedad estamental. ¿Qué significa esto? Que la sociedad estaba dividida en grupos. Estos grupos se accedía por nacimiento. El problema es que había grupos privilegiados y grupos no privilegiados. Los grupos no privilegiados se llamaba pues el tercer estado. ¿Quién estaba aquí dentro? Los campesinos, los comerciantes, incluso los más pobres. El tema es que en este grupo estaban entre el 95 y el 98% de la población. Eran los que no tenían privilegios, tenían que pagar impuestos, no podían acceder a cargos de importancia y no tenían nada que ver en cuanto a la política. Los dos grupos privilegiados eran, por una parte, la nobleza y el clero. Estos dos no pagaban impuestos y tenían privilegios. Y la tercera característica es la economía de subsistencia. Digamos que es una economía que no produce mucho excedente. Excedente es que excede, que sobra. No sobraba prácticamente producto. Tenían, digamos, lo justo para sobrevivir. Entonces, ¿qué ocurre? Que la economía pues no es muy potente. Sobre todo es un tipo de economía rural que tenía bajo rendimiento. La propiedad es vinculada. ¿Esto qué significa? Que la mayoría de las tierras estaban en manos de los privilegiados, de la nobleza y del clero. Y también había un mercantilismo. Mercantilismo significa pues que el mercado estaba muy reducido en aquella época a las ferias locales. Bueno, vamos a ver también los representantes más importantes del absolutismo. Nos centraremos en Francia porque es donde el absolutismo alcanzó su máximo esplendor. Tenemos primero a Luis XIV, a Luis XV y el tercero, a ver chicos, ¿se os ocurre algún nombre? Ahí estamos, Luis XVI. Bien, no se complicaron mucho, ¿eh? A ver, Luis XIV. ¿Qué decir de este monarca, de este rey? Que mandó construir el Palacio de Versalles. Bueno, el Palacio de Versalles es una obra espectacular. Está muy cerca de París. Para que os hagáis una idea, ese palacio tiene 700 estancias,
más de 1200 chimeneas, 67 escaleras, más de 370 estatuas, más de 55 estanques, o sea, es una barbaridad. Como veis, pues estos reyes tenían el poder absoluto, todos los privilegios, tenían muchísimo dinero y construían pues estas barbaridades con su dinero. Hubo una frase famosa suya que decía: el Estado soy yo. Esto es el mejor ejemplo de lo que os he dicho, que el poder lo tenía él o sea, lo tenía él completamente. De Luis XIV hay una película que se llama Batel, donde se muestra pues eso, todos los excesos, la riqueza y cómo los amiguitos privilegiados pues le hacían la pelota y intentaban tener contento al rey para beneficiarse, ¿vale? Luego pasamos a Luis XV. Mirad, Luis XV en historia no tuvo mucha importancia, porque fue un rey que no le interesaba eso de gobernar. Entonces, no tuvo tanta repercusión porque no supuso una implicación en la política de su país. De todas formas, a mí siempre me gusta de Luis XV reseñar un discurso que hizo en el Parlamento de París el 3 de marzo de 1766, donde en ese texto se observa claramente, por las palabras que dice, por ejemplo, solo en mi persona reside el poder. Todos son gestos que demuestran pues el poder absoluto que tenían estas personas. Y por último pasamos ya a Luis XVI. ¿Qué le pasó a este? Pues que quiso vivir como sus predecesores, pero a él le pilló la Revolución Francesa. Podéis pensar, bueno, ¿y por qué con Luis XVI se terminó y no ocurrió antes? Porque Luis XVI, la diferencia que tuvo en los periodos anteriores es que hubo una gran hambruna. Se pasó mucha hambre porque el clima cambió, las cosechas fueron muy mal. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces en historia ocurre que la gente quizá vive mal, pero sigue tirando. Pero claro, cuando hay hambrunas, que la gente dice es que me voy a morir de hambre, pues ya que voy a morir de hambre, voy a intentar pelear para cambiar esta situación, ¿vale? Es lo que se dice morir matando. Entonces a él le llegó la Revolución Francesa, que es que el pueblo de Francia se rebeló contra él, contra el poder absoluto. El problema es que al rey lo pillaron en un pueblo que se llama Varennes, intentando huir de Francia para buscar apoyos y fortalecer su monarquía, para que no le quitaran del poder. Entonces, ¿qué ocurre? Que el pueblo de Francia, al pillarle escapando, lo vieron como una gran traición, lo llevaron a la cárcel y años después lo mataron con la guillotina, que fue un invento de la época. Le cortaron la cabeza. De Luis XVI y se hicieron incluso caricaturas donde lo mostraban huyendo por las alcantarillas. Bueno, yo creo que sobran las palabras, ¿no? Es pues eso, como una rata, ¿no? Huyendo por las alcantarillas. Es como un gesto muy, muy cobarde. Pero lo cierto es que los cronistas de la época dicen que cuando subió a la guillotina lo hizo con total dignidad. No lo digo porque hay mucha gente que frente a la muerte pues puede actuar de formas ridículas, de ponerse a llorar, de gritar, de cualquier cosa, pero él asumió la muerte con total dignidad. Este sistema del antiguo régimen, aunque estaréis viendo que todo eran cosas malas, tuvo defensores. Estos defensores propusieron sus puntos de vista, sus teorías. Tenemos, por ejemplo, a Thomas Hobbes, que era inglés. Este hombre defendía el antiguo régimen, la monarquía absoluta, porque decía que el ser humano es un ser egoísta. Entonces hay que protegerse del que tienes al lado. Una frase suya famosa decía: el hombre es un lobo para el hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que para evitar que todo caiga en la anarquía, que no exista el orden ni nada, se necesita un poder
muy fuerte, un poder que sea absoluto. Otro defensor, el francés Bossuet, defendía el absolutismo porque veía que detrás de eso estaba la voluntad divina, que es lo que os he dicho antes, que esta persona tiene un poder absoluto por la gracia de Dios. Pero sobre todo, este periodo, este sistema, tuvo muchos críticos. Tenemos, por ejemplo, a John Locke y a Montesquieu, que ambos defendían la separación de poderes. Los poderes ahora mismo están separados. Poder legislativo, judicial y ejecutivo. Pero esto antes no estaba. Entonces, si tienes todos los poderes, puedes hacer lo que quieras, y eso es peligroso. También otro crítico con el antiguo régimen era Rousseau. Rousseau proponía que hubiera democracia, no que el poder estuviera solo en manos de una persona y como mucho de su grupo de privilegiados. Por cierto, hubo un poeta alemán, se llamaba Goethe, que dijo una frase muy interesante. Dice: con Voltaire, un autor francés, con Voltaire terminaba un mundo, refiriéndose al antiguo régimen, y con Rousseau empezaba otro. Y por último, pues vamos a hablar del arte. El arte de este periodo se llamaba rococó. Rococó es como una evolución del barroco, que es un arte que ya habréis dado en segundo de eso. El rococó es un estilo muy suntuoso. Suntuoso es pues eso que intenta presumir de la riqueza de todo lo que se tiene. Se utiliza mucha decoración excesiva. Es un arte que viene muy bien para este periodo donde se quiere mostrar el poder absoluto, la riqueza y todo lo demás. Ejemplos de arte rococó. Pues a nivel de Francia tenéis incluso un estilo que se llama estilo Luis XV, donde podéis ver todo tipo de muebles rococó. Y en España tenemos principalmente dos ejemplos. La fachada de la Catedral de Murcia, que si la veis es espectacular, llena de detalles ornamentales. Y el otro ejemplo lo tenemos en Valencia, lo tenemos nosotros aquí, el Marqués de Dos Aguas, ¿vale? Que por cierto es el Museo Nacional de Cerámica. Y está muy bien, a veces ocurre que lo que tenemos más cerca no lo visitamos. Os recomiendo que lo visitéis. Ya solo por fuera, la verdad es que es impactante la fachada. Está hecha toda con alabastro, diseñado por Ignacio Vergara. O sea, es una auténtica obra de arte. Pues nada, chicos, terminamos con esto. Espero que os haya quedado claro el tema del antiguo régimen y nos vemos en la siguiente clase, ¿vale? Un abrazo, chicos. Adiós.